Saludo muy especial para todos ustedes, aquellos que nos siguen a través de nuestras redes sociales en Banrep Cultural Pasto, por supuesto también aquellos que nos acompañan a través de plataforma Webex. Les damos la bienvenida a esta nueva jornada del Seminario Sur Estéticas con enfoque en las problemáticas del otro contemporáneo y hostilidad, hospitalidad. En esta jornada tenemos la posibilidad de eh, platicar, dialogar con Wuldi Edson Luidor y pues también le recordamos que esta programación está conjuntamente coordinada con el Departamento de Artes Visuales de la Universidad de Nariño, por lo tanto saludamos a Javier. Un buen día, Javier. Buenos días nuevamente para todos y para todas. Un gusto nuevamente estar en esta nueva jornada explorando estos conceptos y concepciones de la hostilidad, la hospitalidad, desde la perspectiva del otro contemporáneo. Me parece que ayer tuvimos una jornada bastante interesante con diferentes y diversas perspectivas que hacen reflexionar de una manera crítica frente a los acontecimientos actuales del mundo, pero sobre todo también pensar críticamente frente a cómo abordarlos, cómo enfrentarlos y principalmente una visión desde el arte que nos va a permitir también construir, reconstruir y transformar nuestras prácticas artísticas. Entonces, le doy la palabra a Isabel para la presentación de Woodley. Bueno, la conferencia que nos convoca hoy es un acercamiento artístico a algunas texturas distópicas y utópicas de la hospitalidad. Wuldi Edson Luidor es doctorando en filosofía de la Universidad de Leipzig en Alemania. Es profesor e investigador del Instituto de Estudios Sociales y Culturales Pensar de la Pontificia Universidad Javeriana en Colombia. Es magíster en filosofía latinoamericana de la Universidad Santo Tomás en Colombia. Es filósofo con especialización en ciencias sociales del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente de México. Ganó en el 2014 el premio Jean-Claude del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, por su investigación El papel de la cultura en la construcción de la democracia. Publicó además varios libros sobre migración, entre otros Entre la guerra y la paz, Los lugares de la diáspora colombiana de la Universidad de los Andes y la Universidad Javeriana en 2018. Introducción a los estudios migratorios de la Universidad Javeriana, articulaciones del desarraigo en América Latina, por la Universidad Javeriana en el año 2016. Y ha abordado muy a fondo estos conceptos que nos convocan en este seminario. Por lo tanto, es un gusto darle la bienvenida a estos espacios en Colombia a Wuldi. Los saludamos. Nos acompaña hoy desde Alemania. Allá, buenas tardes. Wuldi. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Le escuchamos perfectamente, pero no lo estamos mirando. Aquí estoy, pero me veo bien. Lo escuchamos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Agradezco al Banco de la República y a Isabel Cortés por la invitación a participar en este seminario. Bueno, la hospitalidad es hablar de muchas cosas, así que necesitamos no solamente una hora, sino muchos días para hablar de este tema. Por lo tanto, para ir al grano, pues trato de leer unas notas que tengo acá. Bueno, aprovecho para saludar a todos, todas que nos están escuchando, que nos están viendo por Facebook. Así que, por favor, siéntanse bienvenidos a este espacio. Bueno, mi presentación se llama Un acercamiento artístico a algunas texturas distópicas y utópicas de la hospitalidad. Bueno, la pregunta que ha centrado o en que se ha centrado mi trabajo sobre la hospitalidad tiene que ver con esta. ¿Cómo relacionarse con el otro? ¿Aló? ¿Cómo relacionarse con el otro, con el vecino, con el extranjero que no conozco o que no es parte de mi familia, de mi barrio, de mi ciudad, de mi país? Mi intervención parte de esta pregunta, que abordo aquí desde un acercamiento artístico a tres obras de arte: a la tragedia griega, la Odisea de Homero, a la película también La lluvia,
y el proyecto fotográfico Migrants Making the Perilous Journey Through the Arizona Desert. Como lo plantea Gilles Deleuze, si bien el escritor y en general el artista no crea conceptos, porque eso no es su trabajo, pero sí el artista los puede trazar, es decir, nos puede hacer ver y tocar los contextos. Es decir, que sus obras de arte son texturas de estos contextos. Hoy, en mi interpretación, en mi intervención, vamos a ver y vamos a tocar las texturas distópicas y utópicas que nos presentan las mencionadas tres obras que hablan de tres situaciones diferentes, de la Grecia antigua, de la conquista del Nuevo Mundo en 1492 y las migraciones en la pasada década de la frontera estadounidense-mexicana en el desierto de Sonora. Bueno, antes de entrar en este acercamiento artístico, me gustaría hacer una reflexión filosófica sobre la complejidad de la relación con el otro, porque la relación con el otro casi nunca está en blanco y negro, siempre está llena de matices. Y justamente en esta presentación mía voy a hablar de las ambivalencias que puede dar en esta relación con el otro. Bueno, hagamos esta reflexión filosófica. La relación con el otro puede bascular en la hostilidad. Eso pasa cuando el otro con que uno se relaciona es tratado como enemigo y es atacado. Pero también esta relación puede bascular en la hospitalidad. Es cuando el otro es tratado como un amigo y es acogido. Sin embargo, la hospitalidad y la hostilidad suelen estar mezcladas. De ahí el gran problema. Por ejemplo, cuando se ofrece la hospitalidad, el huésped puede aprovechar de ello para hostilizar a quien lo acoge. Es lo que el filósofo Kant dice que hicieron sus compatriotas europeos con los indígenas del Nuevo Mundo. Llegaron acá, los acogieron y ellos hostilizaron a los indígenas. Pero también se da el caso en que el que acoge aprovecha de ello para hostilizar al huésped. Es lo que pasa con la guerra de Troya y que Homero narra en la Ilíada. Bueno, esas posibles mezclas entre la hospitalidad y la hostilidad es lo que llevó al filósofo Jacques Derrida a hablar de la hospitalidad. Hoy en mi presentación vamos a hablar de hospitalidad. Y la hospitalidad significa que la hospitalidad lleva en su seno a su contrario, a su propia negación, que es la hostilidad. De ahí una pregunta que siempre se hace. Si la noción de hospitalidad, o sea, la pregunta es si la noción de hospitalidad significa que debemos limitar, condicionar o incluso negar la hospitalidad al otro, a cualquier otro desconocido para evitar ser víctimas de la hostilidad. O sea, si el otro me puede hostilizar, ¿por qué yo lo voy a acoger? Entonces, pues lo que manejamos acá es que eso sería caer en otro extremo simplista. Es decir, que ya que el otro me puede hostilizar, por eso no va a acoger ningún otro que no conozca. Bueno, eso es caer en otro extremo simplista. Bueno, al contrario, lo que planteo acá es que la hospitalidad nos lleva a comprender la complejidad de la relación con el otro. Esta noción de hospitalidad nos hace ver la ambivalencia que hay en cualquier relación con el otro que no conozco y a quien, a pesar de ello, le abro mi lugar, mi casa, mi corazón, siendo consciente de que con este gesto hospitalario yo me vuelvo vulnerable, pero también me hago sensible y me hago humano. Y realmente no hay ninguna otra manera de ser humano, sino abriéndose al otro y en particular a quienes no conozco, y esto más allá de mi pareja, más allá de mi familia, más allá de mi barrio, más allá de mi país. Somos seres humanos en la medida en que tomamos conciencia de que vivimos no en un clan cerrado, sino en un mundo abierto humano. Los griegos incluso veían lo divino en la hospitalidad incondicional, es decir, en el hecho de acoger sin condiciones a un extranjero desconocido, o sea, a un extranjero, acogerlo como si él fuera un enviado de los dioses. Vamos a ver esto en la Odisea. Por otro lado, siguiendo con esta reflexión filosófica,
Cuando no solo un Estado, sino cualquier ciudadano común y corriente afirma su lugar, dice que este es mi lugar, está afirmando también soberanamente sus derechos a estar en esta comunidad, en este territorio. Y está afirmando también su derecho a usar todos los recursos discursivos, políticos, jurídicos y socioculturales para defender su pertenencia a dicho lugar. Bueno, los negros, los indígenas, los campesinos saben mucho de esto. Para el filósofo griego Aristóteles, mi lugar es siempre un lugar común, porque es no solo el lugar de una determinada comunidad y de quienes pertenecen a ella, sino que es un conjunto de recursos que puedo utilizar en una acción legal o en una acción política. Por lo que solamente desde mi lugar, desde nuestro lugar en el todo social y político, es decir, desde nuestra ciudadanía, solamente desde ahí podemos luchar por un mejor lugar, por una mejor familia, un mejor país, un mejor mundo. Bueno, es decir, que es solamente desde mi lugar que yo puedo luchar por mi utopía, entendiendo por utopía lo que justamente conceptualizó Tomás Moro en 1516 en su libro que lleva el mismo nombre. Y para Tomás Moro, ¿qué es la utopía? La utopía es un lugar que aún no está en ningún lugar, pero que sirve para describir lo que debería ser nuestro país o como quisiéramos que fuera nuestro país. Evidentemente, si no hay ciudadanos que se apropian de su lugar, no puede haber utopía social. Pero, ¿qué pasa cuando el otro no tiene acceso a estos recursos del lugar? O simplemente cuando el otro no tiene derecho a ejercer dichos recursos por culpa de la discriminación basada en alguna distinción de raza, color, sexo, idioma, religión. Bueno, ¿qué pasa en estos casos? Por ejemplo, en la supuesta democracia de la Grecia antigua, las mujeres y los esclavos eran excluidos del Estado, de lo que se llamaba la polis. Pero las mujeres y los esclavos eran las categorías que trabajaban, ¿sí?, para la reproducción de la vida en la polis griega. Al igual, hoy, el trabajo de millones de migrantes indocumentados son indispensables, son necesarios para justamente la reproducción de la vida y la reproducción también del capital global. Y gran parte de esos migrantes trabajan como esclavos, es decir, los mantienen en el no lugar de la ilegalidad para que se pueda aprovechar mejor de su fuerza de trabajo y de su mano de obra. Es decir, seguimos teniendo hoy en nuestras democracias el mismo problema del no lugar, pero a una escala global, ¿sí? Y con la misma particularidad de que en muchos casos el no lugar de esos nuevos esclavos sirve para la producción y la reproducción de la vida en dichos lugares. Es decir, ahí también estamos teniendo una ambivalencia entre el lugar y el no lugar. Y desde luego hoy, por culpa de las guerras, los conflictos políticos, las crisis humanitarias, por ejemplo, en Venezuela, en muchos lados, pero también por otros factores como la destrucción de los hábitats, el resurgimiento de la minería. Hoy tenemos cerca de 80 millones de personas migrantes forzadas que buscan un lugar de acogida y de protección. Son gente entre niños, mujeres, familias enteras desarraigadas que se han visto obligadas a abandonar su lugar, pero aún no han encontrado un nuevo lugar por culpa del cierre de las fronteras, de la xenofobia y de otras políticas y leyes hostiles de gobiernos y estados. Es decir, esos migrantes son gente que se encuentra pesadillas que nadie de nosotros desearía conocer y ni siquiera nadie de nosotros puede imaginar. O sea, estos migrantes están viviendo lo que aquí vamos a manejar como una distopía. Bueno, hecha esta primera reflexión filosófica, un poco para explicar con pocas palabras lo que es la ambivalencia de la hospitalidad y la hostilidad, el lugar y el no lugar, y también mencionar la noción de utopía y la distopía. Ahorita vamos a hacer este acercamiento
artístico a las tres mencionadas obras de arte. Bueno, empecemos con la Odisea de Homero. Bueno, la Odisea de Homero es una de las primeras utopías de la hospitalidad que encontramos en Occidente. Y esta obra, pues, es una obra poética de una tragedia griega que fue escrita en el siglo VII a.C., la Odisea. Esta obra narra el viaje de regreso de Odiseo a Ítaca, que es su lugar de origen, luego de haber peleado en la guerra de Troya, que Homero narra en su obra La Ilíada. Entonces, Odiseo, que está en este viaje de regreso, resulta que su palacio fue invadido por un gran número de pretendientes, quienes lo dieron por muerto, porque él ya había pasado más de 10 años fuera de su casa. Y esos pretendientes ya lo dieron por muerto y quisieron casarse con su esposa Penélope. Y justamente en la última fase de este largo viaje de regreso a casa, Odiseo pidió a la diosa griega Atenea que lo acompañe y le ayude a recoger a su mujer Penélope. Y la diosa le dice a Penélope, ¿por qué no le pones a prueba a tu esposa para ver si realmente te quiere? Bueno, vamos a hacer este trato. Te voy a convertir en un viejo, en un anciano, en una persona fea. Y así vas a llegar al palacio. Vas a ver cuál es la reacción que va a tener la gente de ahí y en particular tu esposa. Y efectivamente la diosa Atenea convirtió a Odiseo en un mendigo harapiento. Y de esta manera Odiseo llega a Ítaca. Y ahí se acerca a la cabaña del porquero. Y los perros, desde luego, no reconocen a Odiseo y lo ladran y le impiden el paso. Pero el porquero reaccionó y salió inmediatamente a recibir a este huésped, a este viejito, pues sin reconocer en él a su patrón Odiseo. Y este porquero le dice, ven viejo, ven anciano, entra a mi casa. Y ahí, cuando hayas con pan y con vino saciado tu ánimo, me dirás en qué sitio naciste y qué penas te agobian. Y así dijo el porquero, y lo llevó a su choza y lo hizo que entrara, y después de sentarse en el suelo que cubrió con la piel de una cabra vieja, muy grande, muy valiosa. Bueno, el poema nos está diciendo que justamente Odiseo, el porquero, sin haber reconocido al rey Odiseo, lo acogió, lo ingresó a su casa. Aquí en esta narración sencilla, pues da para dar toda una clase sobre esto. Utópica de la hostilidad. Ese texto nos describe cómo debería ser la hospitalidad. Por ejemplo, en primer lugar, el porquero acoge en su cabaña al anciano, le ofrece comida y bebida y le comparte sus penas. Eso significa que el porquero le abre la puerta de su casa, la puerta de su corazón. Eso significa también que la hospitalidad es brindada sin condiciones, sin ni siquiera conocer quién es el desconocido, porque justamente el porquero es después de invitarlo a su casa, después de darle pan, es hasta después que le pregunta, pero ¿cómo te llamas? Bueno, y ante esta hospitalidad incondicional recibida, Odiseo se sorprendió, se alegró y llamó al porquero y le dice, Zeus es el dios griego, el dios más importante de Grecia. Zeus te dé, huésped mío, y todos los dioses eternos, todo lo que más quieras,
ya que me acogiste benévolo. Y el porquero le va a responder con lo que solemos llamar un himno a la hospitalidad. El porquero le dice, forastero, yo, por muy pobre que sea, no desprecio a ninguno, pues todos, mendigos y forasteros, son de Zeus. ¿Qué significa esto? Significa aquí tenemos en su esplendor una textura utópica de la hospitalidad. Se trata de una hospitalidad incondicional, absoluta, hiperbórica, con la que uno conoce. Se le recibe como si fuera un familiar, un conocido, como si fuera un dios. La casa de quien acoge de esta manera se convierte en un lugar compartido desde la intimidad. O sea, es más que una casa, es un hogar. Más adelante en la filosofía se va a decir que aquí lo que tenemos es que la ética es anterior a todo. O sea, lo primero es saber acoger al ser humano y después conocer quién es bueno. Entonces, esta obra de la tragedia griega, que ponemos aquí como ejemplo, nos pone entonces frente a una textura utópica de la hospitalidad en la medida en que nos hace ver que la hospitalidad se brinda de manera incondicional, aún sabiendo que el otro o el extranjero puede traicionarla, pues justamente buscando utilizar o hostilizar a quien lo acoge. Lo utópico de esta textura que vemos en la Odisea consiste en que esta hospitalidad incondicional aún no tiene lugar en este mundo, ¿sí? Pero nos muestra que sí es posible. Cada vez que se realiza un acto de hospitalidad incondicional como lo que acaba de hacer el porquero, pues es una obra de arte, pero eso se hace también en el mundo real, no siempre, pero a veces. Bueno, todo esto que vemos con esta obra, con esta acción del porquero, pues nos muestra que nos está diciendo que el campo de lo posible está ampliando. O sea, esta obra nos está convenciendo a nosotros que sí podemos construir una familia, una ciudad, un país y un mundo hospitalarios. Esta obra nos está diciendo que al lado de las innumerables acciones de hostilidad que hay en este mundo, pueden existir acciones de hospitalidad que les hace contrapunto, contrapeso. Y al final de cuentas, pues la utopía sirve para esto, para ensanchar el campo de lo posible y sobre todo para animarnos un poco a intentar realizar esto que es aparentemente imposible. Ahora vamos a pasar a la segunda obra de arte, que es una película, que es la película que se llama también La lluvia. Esta película es de 2010. Está protagonizada por Luis Tosar, por Gael García Bernal, que conocemos, y por un indígena, Juan Carlos Anduvil. Esta película muestra de manera entrecruzada y simultánea dos historias muy separadas en el tiempo. Se trata, por una parte, de la conquista española del Nuevo Mundo, de América, en 1492, en el Caribe, y la lucha del movimiento indígena boliviano contra la privatización del agua en el año 2000. La hostilidad es la manera como los conquistadores españoles, ávidos de oro, se relacionan con los indios. Es la manera como ellos se relacionan con los indios, forzándolos a trabajar para ellos y para la corona española. Pero también hay excepciones entre esos españoles. El fray Antonio de Montesinos, quien cuestiona y denuncia la hostilidad de sus compatriotas en su famosa homilía de Adviento, pronunciada en 1511 en Santo Domingo. En esta homilía, por ejemplo, este fray dice, fray es un sacerdote dominico en este caso. Decid, hablando con sus compatriotas, con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre a esos indios.
¿Con qué autoridad habéis hecho tan detestables guerras a estas gentes que estaban en sus tierras mansas y pacíficas, donde tan infinitas de ellas con muertes y estragos, nunca oídos habéis consumido? Bueno, ustedes no entienden que ellos son hombres, que ellos tienen almas racionales, y les pregunta, ¿no estáis obligados a amarlos como a vosotros mismos? ¿Eso no entendéis? ¿Eso no sentís? O sea, dentro de esta hostilidad hay una voz que desde luego denuncia esta hostilidad. Desde luego, esta hostilidad, por decirlo así, española, de la conquista española, transformó el Nuevo Mundo en un no lugar para los indígenas, quienes enfrentaron desde luego con valentía sus peores pesadillas. Pues esas pesadillas eran la conquista de sus tierras a sangre y fuego, la subalternización y la pérdida de sus culturas, formas de vida, lenguas y comunidades. Esta pregunta presenta la textura esta vez distópica que inicia para los indígenas en el Nuevo Mundo, convertido, como acabo de decir, en un no lugar desde 1492 hasta el día de hoy. La película contrasta los tiempos, aquellos tiempos de la hostilidad española con la llamada Guerra del Agua en 2000, y que fue en Bolivia una guerra que opuso una multinacional que quiso privatizar el agua, desde luego con la complicidad de las autoridades bolivianas, y la comunidad indígena que resistía contra esta privatización de la vida porque pues, esta comunidad necesitaba el agua para vivir. Como que la pregunta que nos hace la película es, ¿qué es lo que ha cambiado para esas comunidades indígenas de 1492 hasta el día de hoy? Y pues desde luego lo que la película va mostrando es que sigue la misma distopía, caracterizada por las pesadillas que han impuesto los intrusos poderosos y ávidos de riqueza a esos indígenas que solamente querían vivir. Bueno, y siguen también continúa también la misma resistencia de los indígenas para sobrevivir. Continúa también la misma denuncia por parte de algunos de estos españoles o de estos blancos que no pertenecen a sus comunidades. Por ejemplo, uno de los españoles en la película se pregunta, ante las injusticias sufridas por los indígenas en esta guerra del agua, ¿qué hubiera dicho el fray Bartolomé de las Casas? ¿Qué hubiera hecho el fray Montesinos? O sea, tratando de decir que así como denunció la hostilidad española, pues hoy también debe de haber o hay españoles, hay otra gente que también denuncia estas injusticias. ¿Ya? No hay que ver eso en blanco y negro. Definitivamente lo único que cambia de 1492 a hoy, según la película, son tal vez dos cosas. La primera es que solo cambian los actores, ¿sí? Antes eran conquistadores españoles, hoy son multinacionales y algunas autoridades que les declaran la guerra a estos indígenas considerados como enemigos de la modernidad, del progreso y de la globalización. Hoy sigue también estas narrativas. Antes, en este contexto, pues antes los indígenas resistían y hoy también siguen resistiendo y tal vez hoy tienen mejores estrategias, ¿sí? Por ejemplo, en Bolivia en el año 2000 ellos ganaron esta guerra, ¿sí? Y en cambio ellos perdieron de alguna manera la guerra de la conquista, ¿sí? Es como un pequeño cambio que hay, pero no es un cambio muy de fondo. El segundo cambio, que sí es muy profundo, es que los otros, los españoles y todos nosotros, que no somos indígenas, hay una lección que podemos aprender de los indígenas, ¿sí? Es que es la misma lección que en la película el indígena Daniel le dio al español Costa. Y se trata de lo siguiente. Siempre hay que luchar y siempre hay que continuar luchando por la vida, a pesar de las amenazas contra la vida, porque la vida se lo merece todo.
Así como lo podemos ver, si bien hay una textura distópica en el Nuevo Mundo que se convirtió en un no lugar para los indígenas, pero también en una luz de esperanza que anima y motiva a luchar por la vida. Ahí está en germen una posibilidad, ¿sí? Ahí puede haber la posibilidad de una utopía. Como dice el refrán, mientras hay vida hay esperanza, pero acá se puede aplicar también la fórmula al revés. Mientras hay esperanza, utopía, puede haber y seguir habiendo vida. Es quizás lo mejor que uno pueda aprender en una situación. Eso es como el mensaje que se puede sacar de esta película en clave de hospitalidad y hostilidad. Ahora pasamos a la última obra de arte que vamos a analizar, que es el proyecto fotográfico. Se llama Migrants Making the Perilous Journey Through the Arizona Desert. Bueno, esto es un proyecto fotográfico de un fotógrafo profesional que se llama Matt Nager. Este fotógrafo quiso fotografiar el tránsito de los migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México, más en particular en el desierto de Sonora. Es una frontera grande que cubre del lado estadounidense Arizona y California y del lado mexicano Baja California, Sinaloa y Sonora. Bueno, este fotógrafo, Matt Nager, cuenta que tras leer un artículo sobre unos test de ADN que se estaban haciendo sobre cadáveres de migrantes encontrados en el desierto de Sonora, tras leer eso, él quiso investigar sobre el tema. Fue así como en el 2009 decidió viajar a esta frontera sur de la Arizona para conocer la zona, acompañar a la policía de frontera y hablar con grupos de activistas que ayudan a migrantes en el desierto. Es decir, conocer un poco la zona para poder hacer su proyecto fotográfico pues en esta zona. Y efectivamente él aprendió y tomó unas fotos. Bueno, las fotos que Nager tomaron son realmente desgarradoras, como ustedes lo pueden imaginar. Después en el enlace les mando ahí el link para que lo puedan ver. Son generalmente fotos de cadáveres de migrantes recién encontradas o cadáveres que ya llevan tiempo y les van a aplicar el test de ADN para identificar quiénes son, o simplemente no encuentran sus parientes, los van a cremar. Más que eso, son fotos que constituyen en sí mismas una fotografía desgarradora del tránsito peligroso de los migrantes en este desierto. Pero son también una fotografía de la esperanza de mujeres, hombres, niños que lucharon valientemente hasta perder la vida en ese desierto. Evidentemente, esas fotos presentan una distopía, donde cada vez más migrantes se enfrentaron y siguen enfrentando las peores pesadillas de sus vidas, ¿sí? En su búsqueda de una vida mejor en los Estados Unidos. Se trata, desde luego, de la distopía de la hemorragia centroamericana y también ahora de la hemorragia en Cuba, en Haití, en Venezuela, en África. O sea, de esta hemorragia de mano de obra, de mujeres, hombres que abandonan sus tierras y una hemorragia que no se ha podido parar y de la que no tenemos cifras estadísticas, ningún testimonio serio, ¿no? Sabemos muy poco de esto, porque justamente no tenemos acceso a estos no lugares donde se dan estas distopías. De hecho, el número de cadáveres que se ha logrado recuperar en la pasada década en este desierto de Arizona es inferior a los que no se recuperaron. Y de estos cuerpos sin vida recuperados, solo algunos han podido ser identificados para ser devueltos a sus respectivas familias y para finalmente recibir una digna sepultura. ¿Qué significa eso? Significa que es una distopía que no acaba ni siquiera después de la muerte. Las fotos muestran también las condiciones hostiles en que mueran esos migrantes. Por ejemplo, los pies de los cadáveres de los migrantes dejan ver cómo esos migrantes murieron caminando. Es decir, caminan tanto y no tienen agua y no tienen comida en ese desierto inhóspito, pues murieron. Y además,
en este desierto, en esta zona, hay una guerra entre traficantes de drogas, carteles de droga, y también las patrullas armadas de Estados Unidos y de México. Bueno, estas guerras o esta guerra obliga a esos migrantes a buscar senderos o caminos seguros, pero caminos más peligrosos y caminos más largos. Y el fotógrafo lo que hace es tomar fotos de esos senderos difíciles donde se encuentran los cadáveres. Pero también el fotógrafo retrata la solidaridad de grupos de activistas con los migrantes muertos. Por ejemplo, en esos senderos, estos grupos de activistas dejan botellas de agua para los migrantes y construyen también santuarios y memoriales donde se ponen los objetos de los migrantes que se hayan encontrado en el desierto. Es como si estos grupos de activistas, de personas solidarias, dijeran a esos migrantes muertos: les fallamos porque llegamos tarde, pero su vida nos importó y ahora su muerte nos importa también. Evidentemente, en este proyecto fotográfico vemos las texturas distópicas de la inhospitalidad de la naturaleza, del sol y del desierto, de este desierto de Sonora. Pero también vemos las texturas distópicas de los efectos macabros de la hostilidad entre autoridades de Estado y los carteles de droga, y entre los mismos carteles que secuestran, violan y matan a esos migrantes. Vemos cómo el desierto de Sonora se convierte en un no lugar para esos migrantes que mueren solos, agotados, abandonados, desesperados, ahí. Su distopía sigue incluso más allá de la muerte, ya que incluso muertos, la mayoría no han podido volver a su casa para obtener digna sepultura. Sin embargo, a pesar de todo eso, su muerte muestra también la perseverancia de la esperanza y el coraje de luchar contra todo, huyendo para salvar la vida de la violencia y la miseria en sus países de origen, y también para buscar mejores condiciones de vida para sí mismo y para la familia. Los migrantes, incluso muertos, muestran un acto, un testimonio de fe y de esperanza. Bueno, ahora para concluir, podemos decir que este proyecto fotográfico y también la tragedia La Odisea y también la película también La Lluvia nos hacen ver con sus texturas utópicas y distópicas que la hospitalidad es frágil, vulnerable, arriesgada, y que ella parece cada vez más un ideal lejano e inalcanzable. Mientras que la hostilidad, bajo todas sus formas de guerra, odio, violencia, xenofobia, nacionalismo e individualismo, o sea, la hostilidad se presenta como la realidad más común que vemos en este mundo y tal vez en nuestros países. Tal vez la única ventaja que nos da el acercamiento artístico a estas obras, a estas tres obras, consiste en hacernos ver que incluso en las situaciones de hostilidad, en estas distopías de muerte y no lugar, la esperanza y la hospitalidad siempre son posibles. Muchísimas gracias. Gracias, Wendy, por tu intervención y un acercamiento más a esta iniciativa que hemos tenido con este seminario de reflexionar en torno a la hospitalidad, la hostilidad, ¿sí? Situaciones bastante complejas que acaba de enunciar, ¿no? A través precisamente de esta última parte en donde de alguna manera nos enfrentamos a un mundo hostil, donde la hostilidad pareciera que se impone sobre esta posible hospitalidad y su incondicionalidad, ¿no? Que me parece que es fundamental, pero tal vez, como dice Gouldy, hay una cierta esperanza, sí, que de alguna forma esa utopía, la esperanza, de pronto hasta la bondad que había hablado María Virginia ayer, el amor que el duelo de ayer también en alguna de las conferencias, nos permitían de alguna forma la hospitalidad, ¿sí?
Y la pregunta sería, ¿hay en verdad esa esperanza cuando ya miramos precisamente, como tú lo manifiestas, ese incremento de la hostilidad, pero sí, digamos, nos ponemos a pensar, únicamente tendríamos esa esperanza y esa utopía para poder defender la vida? Bueno, gracias por la pregunta. Creo que hay que tomar en serio esta frase de mientras hay vida, hay esperanza. Creo que eso es lo más importante. Ahora, la tarea siempre va a ser eh, como darle la vuelta, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, la hospitalidad lleva en sí la hostilidad, pero la tarea va a ser, y eso es lo que aportan estas obras de arte, ¿no? Ver que la hostilidad también conlleva en sí la hospitalidad, la vida, la esperanza. Por eso cobra sentido la lucha de los indígenas, la lucha de los migrantes, ¿sí? O sea, es una lucha dentro de la hostilidad, dentro de estas distopías, dentro de estos no lugares, dentro de esas situaciones tan complicadas que tenemos en nuestro mundo. Definitivamente nuestro mundo no es hospitalario, es un mundo hostil, pero bueno, dentro de esta hostilidad, eh, hospitalidad. Y eso se hace posible por la vida y sobre todo por la lucha que hacemos por la vida. ¿Sí? Y bueno, desde luego, eso lo podemos ver, no es fácil de ver, pero lo podemos ver a través de algunas texturas. Por eso para mí es tan importante el tema de las texturas, porque justamente la batalla es mostrar que la esperanza, la vida, la hospitalidad, la paz, póngale lo que usted quiera, eso es posible, ¿sí? Y entonces la tarea justamente de los artistas, de nosotros, los académicos, es justamente buscar estas semillas, estas iniciativas, justamente muestran cómo, a pesar de la hostilidad que invade, a pesar de la hostilidad que se impone, pero hay esperanza justamente incluso en la esperanza, ¿sí? Y eso es lo que nos permite decir que los indígenas no perdieron esta batalla. Ellos no perdieron esta batalla. ¿Por qué? Porque ellos, sin querer idealizar su lucha, sin idealizarlos, ¿no? Porque a pesar de haber sufrido de esta hostilidad agresiva, ellos, pues muchos murieron, pero sigue habiendo, pues comunidades en Colombia, en todo el continente americano, que siguen haciendo esta apuesta por la esperanza, por la vida. Y lo mismo con las comunidades negras. Yo creo que también, hoy no hablé de eso, pero los negros que tenemos o que somos en este continente americano provenimos de África. Y fue un acto de hostilidad, o sea, eh, cogieron a, por decirlo así, a los ancestros negros, los llevaron en el barco negrero, en barcos negreros, al continente americano para trabajar como esclavos. Pero aún así, estas comunidades negras siguen en pie, siguen con su cultura, siguen luchando. Incluso cuando uno mira las comunidades negras, uno ve incluso más alegría en esas comunidades, a pesar de la pobreza, de esas condiciones de la que viven, pero a pesar de esto, uno ve que ellos enfrentan la vida muchas veces con alegría, con esperanza y con utopía. Creo que en concreto las comunidades negras y las comunidades indígenas son un buen ejemplo de cómo la hostilidad no puede tener la última palabra.
Juan Sebastián Bravo Carreño registra, pero ¿es posible una utopía mundial? ¿Cree que se podría plantear, desarrollar y emprender en los espacios de menor porcentaje humano parecido a las culturas de Tanzania? Una utopía mundial. Bueno, pues esto es en sí una utopía. Esto es en sí una utopía, ¿sí? Eh, Eso es en sí una utopía porque, pues desde luego, como nos podemos dar cuenta, pues hoy es difícil hablar de paz, de hospitalidad, eh, pues de todos estos temas, ¿no? Porque todo el mundo te va a decir que eso es un ideal inalcanzable, ¿sí? Porque pues tenemos a la realidad en contra de nosotros. O sea, cualquiera que tiene el sentido común se va a dar cuenta de que este mundo está bañado, está invadido por la hostilidad. Entonces, pues ahora querer imponer o querer llegar a una utopía mundial, me parece a mí que es un ideal inalcanzable. Más bien, yo lo que yo veo es que la hospitalidad, la paz, pues todo esto se puede convertir en una luz, justamente, que aunque sea poquita, aunque sea leve, aunque sea no tan fuerte, pero pueda ayudar a iluminar el camino. Me parece a mí que en este momento no estamos en un momento, en un tiempo de construir grandes utopías, ¿sí? Estamos en un tiempo de prender velitas, de prender lucecitas para mirar el camino, ¿sí? Entonces, pues sí, la segunda parte de la pregunta me gusta, porque es justamente, yo nunca había escuchado de esto de Tanzania, pues justamente eso es lo que hay que buscar. Por ejemplo, buscar comunidades, por ejemplo, en México, en Colombia, en muchos lugares hay comunidades, incluso en Europa, por ejemplo, muchos pescadores que se encuentran en el Mediterráneo ayudan a los migrantes africanos que llegan de África o de otro lado buscando llegar a Europa. O sea, son gente sencilla que ni siquiera tienen para comer y que tratan de mostrar esta hospitalidad. Me parece más bien que si hay una utopía mundial, tendría que ser, tendría que partir de estos esfuerzos lejanos que se encuentran en lugares aislados, que ni siquiera la prensa habla de ellos. Por ejemplo, hoy lo que hacen los grandes medios de comunicación es espectacularizar las guerras que hay, los grandes problemas que hay, pero generalmente no cubren esos hechos de solidaridad, de hospitalidad, de paz que se están dando en comunidades aisladas por personas pues, insignificantes. Es como si la hospitalidad, la paz fueran cosas insignificantes. Bueno, entonces, eh, desde mi punto de vista, el reto es mirar estas pequeñas acciones, estas texturas utópicas y mostrar con ellas que sí es posible. Bueno, espero haber respondido a esta primera pregunta. Bueno, hay una impresión de Kevin en el chat. Esa hemorragia empezó cuando llegaron los europeos a un territorio que ya estaba habitado. Él continúa, y al parecer siguen defendiendo sus dogmas. Hay mucha sabiduría que se perdió por su apropiación violenta y siguen para lo peor. Pregunta, ¿qué piensa de los movimientos en contra de la destrucción de estatuas de colonizadores alrededor del mundo? ¿Esto sirve como un movimiento de lucha dejando de reconocer a esa gente como descubridores y héroes? Bueno, ¿qué es lo que yo pienso de esto? Primero, creo que es un acto de rebeldía en contra de cierta visión de la historia, ¿sí?
O sea, la historia que sea monumentalizada es la historia de estas personas, de estos descubridores, de esos héroes, de estos colonizadores, ¿no? Y eso sin tomar, sin hacer un juicio histórico serio, ¿no? Para ver que estos de pronto tenían cosas buenas, pero lo que terminaron haciendo, por lo menos en la primera fase de la conquista, fue una destrucción total, e incluso entre ellos mismos, como lo acabo de decir, las casas, Kant, el filósofo Kant, pues todos ellos reaccionaron en contra de esta, incluso Hegel, reaccionaron en contra de esta muerte masiva, ¿no? Yo creo que este es una visión de la historia que se impone casi como una propaganda, y eso justamente lo que hace es invisibilizar la resistencia de los verdaderos héroes para nosotros, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, pues el héroe de mi tierra fue Anacaona, que es la primera mujer, la primera indígena que se levantó para resistirle a los colonizadores, ¿no? Y también para mí el gran héroe pues son los esclavos haitianos, ¿no? Que se levantaron, pelearon contra el ejército más poderoso de aquel entonces, el ejército francés de Napoleón, y lograron vencer este ejército y constituyeron la primera república negra, o sea, fue la primera lucha que se ganó en contra de la esclavitud y en contra de la colonización. Entonces, me parece a mí que eso es lo que pasa cuando usted maneja una versión propagandística de la historia y usted realmente no hace una evaluación justa, seria de lo que pasó en la historia, y usted no toma en cuenta, desde luego, pues toda la integralidad de la historia, todas las voces, todas las versiones, ¿no? Entonces aquí, más allá de entrar en el problema político, yo quisiera entrar en el problema epistemológico. O sea, es un problema que se nos va a plantear en todo lado, ¿no? ¿Quién tiene la verdad? ¿Sí? Y desde luego, pues ahí hay que entrar con la tranquilidad de no hacer propaganda, o sea, de construir héroes, descubridores, no sé qué, y de esta manera menospreciar, incluso volviendo víctima a las mismas víctimas, porque pues muchos indígenas se sienten como ofendidos, ¿no? Al ver que en su país ponen a Cristóbal Colón como un héroe, ¿no? Con una estatua. Pues yo creo que más allá de tener una reacción concreta, lo que hay que hacer es una reflexión epistemológica para ver cómo abordamos nuestra historia, y cómo vemos también la hostilidad, porque tampoco hay que decir que todos los españoles fueron malísimos. Al contrario, los indígenas, ellos no pudieron ir a España para denunciar eso que se estaba pasando aquí. ¿Y quiénes lo hicieron? Los españoles. Bueno, fueron pocos, ¿no? Pero algunos españoles, desde luego, lo hicieron, y otros, yo dije Kant, pero otros más hicieron esta denuncia. Entonces, no podemos decir que toda Europa, toda España, todos los pensadores de allá son malos. Yo creo que así como pedimos que nos respetan, pero también nosotros, la versión, bueno, el otro lado, ¿no? Magra consigna en el chat, lo hostil de la historia ha impactado en el ahora. ¿Y por qué el ahora no tiende a revelarse como el ayer ante la hostilidad del gobierno actual? Pues yo creo que sí, el ahora se revela como el ayer, ¿sí? Pues los indígenas siguen luchando, los negros siguen luchando, los migrantes se mueren, siguen luchando, ¿sí? Bueno, nos quedamos solamente en el caso de los indígenas y los negros. Pues ahí vemos una lucha que sigue, y también
Eso es lo que quise mostrar con la película también La Lluvia. Pues del otro lado hay europeos, desde luego, mucha gente que siguen denunciando hoy las hostilidades que siguen que gobiernos, que empresas multinacionales, etcétera, están haciendo en contra de las comunidades, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay que llegar a una lectura donde podemos ver las continuidades. Por supuesto que sí, hay unas continuidades buenas y unas continuidades malas. Por ejemplo, una continuidad mala es que nuestro continente americano sigue siendo una fuente de materias primas, la acumulación de riqueza, pues ahora para las multinacionales, para los gobiernos europeos, sigue siendo, o sea, seguimos siendo una gran colonia de extracción, una gran colonia, y eso desde luego sigue provocando desplazamientos masivos, guerras, o sea, sigue habiendo también esta continuidad mala, que es la distopía del no lugar, por supuesto que hay, pero también hay buenas continuidades, ¿sí? Por ejemplo, lo que yo conté, los indígenas son cada vez más, tienen cada vez más estrategias para luchar en contra de los invasores, ¿sí? O sea, ahora si uno mira, la lucha de los indígenas es algo bastante bien articulada, y empezando con que hablan español, bien, empezando con que hablan inglés, empezando, sí, en que utilizan internet, todo, o sea, están armando una lucha global, y pues el EZLN, de pronto han oído hablar de esto, es una de las primeras luchas indígenas más mundial que ha habido en la historia, ¿sí? Entonces, hay que ver las continuidades buenas, malas, y que hay que ver también las discontinuidades, y esta discontinuidad que es la manera como los indígenas y los negros logran enfrentar mejor la hostilidad, pues desde luego hay que tomarlo en cuenta. ¿Sí? Una percepción de Kevin, pero esa era su forma de vivir, como la denuncia. Eso ni existió por acá, por eso digo que el perdón y la paz se hacen con el reconocimiento de sus agresores. Ok. Bueno, pues yo no estoy tan seguro que la denuncia no haya existido por acá, ¿sí? Y que tampoco es que podemos llegar a hacer un perdón o la paz de cualquier manera. Yo creo que son dos cosas distintas. Decir que la paz es posible y hacer la paz, ¿sí? Pues en el caso concreto de hacer la paz, pues eh, no puede ser por decirlo así, una obligación que la víctima reconozca a sus agresores. O sea, eso se hace con el tiempo, eso no es un imperativo de la ley, eso es un proceso humano. Creo que eso ha sido el gran problema, ¿sí? Por ejemplo, para destruir a una comunidad es fácil, o sea, para hacer la hostilidad es fácil, ¿sí? Matar es fácil, hacer daño es fácil, ¿sí? Pero volver a sanar las heridas, eso es muy difícil, eso toma muchísimo tiempo, ¿sí? Y entonces, yo creo que la lucha más importante sigue siendo esta, de decir, mostrar que la paz es posible, que la hospitalidad es posible, pero de ahí a construir un país hospitalario, a construir un país en paz, a construir un país hospitalario, un mundo hospitalario, pues eso es un poco más complejo porque hay que pasar por la política, hay que pasar por las leyes, hay que pasar por el proceso humano, ¿sí? De todos. Los agresores también tienen que reconocerlo, ¿no? En este sentido me gustaría hablar de Frantz Fanon, que fue un psiquiatra
y un filósofo, por decirlo así, de Martinica. Él trabajó con colonizadores que estuvieron, franceses que estuvieron reprimiendo en Argelia, ¿sí? Y él lo que se da cuenta es que todos, en una situación de hostilidad, todos, agresores y víctimas, pierden su humanidad y necesitan reconstituirse, reconstruirse. ¿Sí? O sea, volvemos a lo mismo. O sea, que realmente lo que hay aquí no es simplemente dos bandos. Lo que hay ahí es una relación y una relación compleja. ¿Sí? Hace una nueva pregunta. ¿El reconocimiento y la verdad son espacios de perdón y reconciliación? ¿La JEP en Colombia entonces no está bien dirigida, esos espacios de verdad para construir perdón y reconciliación? El espacio y la verdad son espacios de perdón y reconciliación. Yo en lo que yo estoy diciendo no es negar que pueda haber reconocimiento ni que pueda haber verdad. Lo que estoy diciendo es que justamente esto es parte de la creación de un proceso y un proceso humano, ¿sí? Un proceso humano donde había de por medio sufrimiento, muertes, o sea, toda la cara de la hostilidad. Y entonces es un proceso que va a tomar tiempo y es un proceso que involucra no solamente a la víctima, al agresor, en este caso, tú hablas de la JEP, pues de toda una sociedad, ¿sí? Entonces, pues desde luego, eh, pues llegar al reconocimiento es un gran paso porque, y a la vez es un gran paso porque justamente lo que yo voy sintiendo, lo que yo voy viviendo como ser humano, pues desde luego se contrasta con lo que se hizo. O sea, está lo subjetivo personal, pero también está lo objetivo, la realidad, la hostilidad, lo que hizo daño no solamente a la víctima, sino a toda la sociedad, ¿sí? Entonces, pues es un paso sumamente importante, el reconocimiento y la verdad, y desde luego la JEP, eh, la academia también, la sociedad también, la familia también pueden ser espacios de perdón y reconciliación. Pues me imagino que hay muchas familias que en Colombia que tratan de hacer la paz con con ellas mismas. Y hay que saber que el reconocimiento no es solamente frente al otro, es también frente a sí mismo, porque muchas veces no se puede lograr el reconocimiento frente al otro, es porque el reconocimiento frente a sí mismo es, como yo lo acabo de decir en el caso, tomando la referencia de Frantz Fanon, es porque justamente es tan complicado, tan complejo, el reconocimiento frente a uno mismo. Y ahí traigo a colación el testimonio de una persona que sufrió muy fuerte pues el nazismo, las consecuencias del nazismo, que es Hannah Arendt. Hannah Arendt dice que cuando uno está en la hostilidad haciendo el mal, para ti el mal se vuelve algo banal, ¿sí? O sea, es como, bueno, es normal. Bueno, pues ustedes han escuchado pues todas las historias tan terribles que ha pasado pues en Colombia, en la guerra en Colombia y en la guerra en muchos lados, en todos lados ha habido esto. Y entonces, frente a esta banalidad del mal, pues desde luego el, el agresor pues se va deshumanizando, ¿sí? O sea, para él lo que hice, pues tuve que hacerlo y ya, ¿sí? Y ahora, cuando se da cuenta de que lo que hice fue muy mal, pues eso es lo que quiere lanzar también, parte de lo que quiere lanzar el proceso de paz en Colombia, cuando se da cuenta de lo que hice causó víctimas, y pues ya para él, desde luego, es una situación terrible. Pues puede haber cinismo, no puede seguir habiendo cinismo, es que no pasa nada. También como les maté, también mataron a mi gente.
Eso es cinismo. Pero cuando no hay cinismo, el agresor se da cuenta realmente de que lo que hizo fue mal, fue inhumano, fue terrible, pues desde luego eso le causa un gran problema, e incluso la misma sociedad tiene que estar preparada también para integrar a este agresor que desde luego se da cuenta de esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir así? Aquí, lo que quiero decir es que el reconocimiento y la verdad, desde luego, son muy importantes, pero no llega así nomás. Y eso responde a un proceso humano, eso toma tiempo, eso es todo un proceso. Y además de esto, desde luego la JEP es un espacio para esto, pero toda la sociedad es un espacio para esto, la universidad es un espacio para esto, la familia es un espacio para eso. O sea, para mí, la JEP no está ahí para hacer la paz en Colombia. O sea, los que tenemos que hacer la paz en Colombia somos nosotros, todos tenemos que estar construyendo espacios de paz, es decir, espacios de perdón, de reconciliación y espacios de verdad. ¿Sí? Qué pena, tomé mucho tiempo para responder, pero me tocó dar toda esta vuelta. Bueno, y finalmente concluimos con esta pregunta. ¿Cuál es en estas condiciones la incidencia del arte específicamente? ¿Simplemente visibilizar, denunciar o si puede transformar, cómo hacerlo? Ok. Bueno, desde luego, el arte es arte. Entonces, desde mi opinión, eh, si va a hacer una transformación en el ser humano, en la sociedad, en el mundo, tiene que hacerse desde pues, sus medios de arte. ¿No? Y justamente me parece a mí lo que hace el arte, como lo acabamos de ver con esas tres obras, es hacernos ver, es hacernos ver, es trabajar con nuestras visiones del mundo, con nuestras percepciones del mundo. Sí, es trabajar sobre esto y sobre todo es para crear posibilidades, ¿sí? Crear posibilidades más allá de lo que estamos viendo, más allá de lo que estamos viviendo, más allá de lo que nos están diciendo, ¿sí? Y entonces, pues desde luego, esas tres obras que acabamos de ver, la transformación que nos muestran es, por supuesto que sí existe la hostilidad, desde luego existe la distopía, la muerte, pues todo lo que trae la hostilidad, pero siempre hay una esperanza, siempre hay una posibilidad, ¿sí? Una posibilidad de la solidaridad, una posibilidad de la vida, una posibilidad de la lucha por la vida, una posibilidad por la paz, una posibilidad por la búsqueda de la verdad. Por ejemplo, es muy claro en el caso de los españoles, de esos españoles, más allá de pertenecer, de ser españoles, dijeron, no, 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 yo no estoy de acuerdo con mis paisanos porque aquí lo que se está haciendo es una matanza, es una hostilidad. Entonces, pues desde luego, estas obras muestran pues esta lucha por la verdad. Me parece a mí que esto es lo que les tocaría o nos tocaría como arte, como artistas, es decir, cómo más allá de la realidad dolorosa, difícil, que se vive, que se muestra, cómo podemos utilizar los medios de arte, la poesía, la música, el cine, la fotografía, un poco para mostrar estas texturas, ¿sí? Estas texturas de hospitalidad, de paz, pues de dignidad, de lucha por la vida, por la esperanza. Y a mí me gusta mucho el tema de texturas, porque el arte no te está enviando mensajes de que, mira, vaya a hacer eso, vaya a hacer la revolución. No, 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 el arte en este caso no envía esos mensajes, lo que hace son texturas. O sea, cuando uno lee, cuando uno ve, cuando uno escucha, lo que toca es estas posibilidades, ¿no? Que nos abre la obra de arte y que nos dice
muy en el fondo de nosotros, y ahí puede haber una posibilidad. Pues me parece a mí que por ahí es donde hay que ir con el arte, pero por el otro lado también, no solamente hay que hacer arte, pero también hay que promover el arte, hacer que se lea el arte, que se escuche el arte, que se escuche arte, ¿no? Y pues para ello, pues es imposible que se democratice el arte, ¿no? Porque seguramente hay muchísimas cosas buenas que artistas en todo lado están haciendo. Yo cada vez que veo un poema, una película, digo, qué cosa tan buena. Pero realmente tenemos acceso a ellos, ¿sí? Por ejemplo, ahí me preguntaron sobre las estatuas que hay de los descubridores, ¿no? Pero ha habido también muchas obras buenas sobre la memoria de los negros, la memoria de los indígenas, la memoria de los campesinos, la memoria de mucha gente que han luchado, desde luego, en contra de la hostilidad. Y estas obras, ¿dónde están? ¿Dónde los podemos encontrar? Pues yo creo que eso también es, ¿no? O sea, hacer arte, pero también asegurarnos que el arte que realmente transforma pueda ser pues encontrado, ¿no? Hallado, leído, escuchado, visto, etc. Bien, y finalizamos con esta última intervención de John Benavides. Perdonar lo imperdonable, diría Levinas, más que una frase, es lo incondicional del perdón. La JEP o el Centro de Memoria Histórica tendrían como sustento esta primera instancia de justicia. Dejar todo, dejar todo el peso del derecho a la ley es volver esta sinóptica, este cara a cara, una obligación legal. Ahí supongo las artes deben narrar la hostilización del otro por parte del asesino. Sí, de acuerdo con el profesor, desde luego, el punto más, por eso insisto mucho, ¿no? Antes del reconocimiento, de la verdad, de la institucionalización del proceso, le pongamos de la paz, de la hospitalidad, pues es en lo que está diciendo el profesor, ¿sí? O sea, realmente saber que aquí lo que hay que salvar es la humanidad y eso se salva desde la apertura al otro, eso se salva desde el cara a cara con el otro y eso se hace desde el encuentro con el otro, con este otro que me hirió, con el otro, este otro que me mató a mi familia, con este, pues por ahí pasa, ese es el punto de partida, lo que el profesor llama ¿no? Y que efectivamente Levinas llama la justicia, que es esta cara a cara. Y eso es muy importante, eso que dice el profesor, porque si no, el proceso de paz, la judicialización termina siendo una venganza, ¿sí? Es decir, la otra cara de la hostilidad. Sí, es como un poco lo que solemos ver en la televisión cuando matan, vamos a ponerle así a un guerrillero, ¡ah, mataron a este bandido! ¿Sí? O cuando matan a un ladrón en la calle, ¿sí? ¡Ah, sí, mataron a este bandido! ¿Sí? O sea, es esta idea de revancha, sí, pero eso no tiene nada que ver con la justicia en el sentido profundo, es decir, esta justicia que tiene que ver con la humanización de nosotros, ¿sí? Entonces, pues desde luego, lo que dice el profesor, la JEP, el Centro de Memoria Histórica, todo el bagaje institucional que tenemos en La Paz, no significa nada si eso no está apoyado en una sociedad, en un ciudadano que entienda desde luego que lo que está en juego no es un gobierno, no es un proyecto político, lo que está en juego es nuestra capacidad a volver a ser humanos, a ser plenamente humanos. Desde luego, por la decisión de hablar con el otro, de abrirnos al otro, de encontrarnos con el otro, de dialogar con el otro, de iniciar con el otro un proceso de perdón, de reconocimiento. Tal vez yo, que tengo tantos años, que soy tan viejo, el profesor Benavides también, tal vez nosotros no vamos a ver esta sociedad colombiana en paz, este mundo hospitalario, pero por ahí debe de empezar y todos deberíamos de apuntarle a que arranque este inicio.
Woldi, muchas gracias por su participación, por aceptar esta invitación. Han sido momentos reflexivos muy importantes y una visión desde su trabajo, desde sus investigaciones. Muchas gracias de nuevo. Gracias a ustedes. Bueno, fue un placer también y saludos a todos los que nos están escuchando. Fue un placer para mí. Esperamos encontrarnos en los espacios físicos en un futuro próximo. A ustedes que nos han seguido a través de Banrep Cultural Pasto, agradecemos su asistencia para aquellas personas que están conectadas a través de plataforma Webex de igual manera y los invitamos a continuar la programación del Seminario Sur Estéticas.